Pues muchas gracias a todos por asistir. Os damos la bienvenida a esta pequeña rueda de prensa que vamos a hacer. Tanto yo, Samuel, Becky, que es la tesorera, Soraya, la vicepresidenta, y Natán, el secretario, queremos transmitir un mensaje de manera institucional que creemos que es importante que llegue al público en general, y vamos a proceder a su lectura, si os parece. Desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová procederemos a la lectura de un comunicado conjunto cuyo objetivo es compartir experiencias personales y generar un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento para aquellas personas que puedan haberse sentido identificadas con situaciones similares. La Asociación Española de Víctimas nació con la intención de dar voz y representar a algunas de aquellas personas que salieron de los Testigos de Jehová. Actualmente la asociación está compuesta por 648 personas. 648 personas que han sido capaces de dar un valiente paso de expresar su voz. Algunos de estos socios y socias recientemente han participado en una producción documental publicada en HBO, en la que se recogen testimonios relacionados con nuestras vivencias, sobre vivir al paraíso más allá de los Testigos de Jehová. Y comparecemos hoy aquí con el objetivo de generar un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento para aquellas personas que puedan haber atravesado situaciones similares. Las personas integrantes de esta asociación hablan exclusivamente desde sus vivencias individuales y experiencias personales. El propósito de esta convocatoria es ofrecer visibilidad a relatos que forman parte de nuestra historia vital y que, según quienes los comparten, han tenido un impacto significativo en sus vidas personales, familiares y emocionales. Esta iniciativa, al igual que el objetivo de la asociación, tiene una finalidad social y humana: favorecer la escucha, promover el apoyo mutuo, el acceso a profesionales de la salud mental y facilitar a que quienes deseen compartir experiencias personales puedan hacerlo en un entorno respetuoso y seguro. Pese a ello, en 2020 recibimos una demanda contra el honor interpuesta por la organización religiosa Testigos Cristianos de Jehová en España. En primera instancia, el procedimiento judicial resolvió desestimar la demanda en su plenitud, si bien la demanda sigue actualmente abierta en instancias superiores. En aquel procedimiento judicial previo, que concluyó mediante sentencia absolutoria, la autoridad judicial recogió en su resolución diversas manifestaciones relativas al impacto personal descrito por quienes participaron en aquel proceso. Desde el máximo respeto al contenido íntegro de dicha resolución judicial y al principio de presunción de inocencia, esta asociación reafirma su confianza en las vías legales como el espacio adecuado para el análisis de cualquier hecho. Por otro lado, en el año 2023, la asociación, en el marco de sus fines estatutarios, presentó una denuncia penal colectiva ante las autoridades competentes con el objetivo de que determinados hechos pudieran ser valorados dentro del procedimiento legal correspondiente. Dicha actuación también pertenece al ámbito institucional de la asociación y se encuentra actualmente pendiente de las decisiones procesales que correspondan. Manifestamos desde la asociación el pleno respeto hacia el funcionamiento de la Administración de Justicia y hacia las garantías propias del Estado de Derecho. A falta de respuesta, a fecha de 2026, sobre la denuncia presentada, el 28 de enero del presente año presentamos una solicitud ante el Defensor del Pueblo para que intermedie ante esta situación y se adopten las actuaciones necesarias para ese procedimiento. En el ejercicio de los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, esta asociación tiene igualmente la intención de solicitar ante las autoridades competentes la revisión administrativa del estatus de inscripción de la confesión religiosa de los Testigos de Jehová en el registro de entidades religiosas, a fin de que pueda valorarse, conforme a los criterios legales aplicables, la adecuación de dicho reconocimiento institucional. Esta solicitud se formula desde el pleno respeto a la libertad religiosa y sin cuestionar las creencias individuales de quienes libremente las profesan, entendiendo que corresponde exclusivamente a los poderes públicos realizar cualquier valoración dentro del marco legal vigente. La presente convocatoria no tiene como finalidad realizar atribuciones generales de responsabilidad ni cuestionar creencias religiosas a las personas que libremente las practican. Cualquier valoración jurídica o determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y administrativas competentes. Por otro lado, creemos en el ejercicio de la transparencia de expresar la necesidad de dar soporte psicológico a nuestros asociados y asociadas, muchos de los cuales expresan y sufren y sienten sufrimiento antes
durante o después del abandono de la organización religiosa y de la solicitud de recursos a las autoridades pertinentes para el soporte ofrecido. También queremos reconocer la labor del Grupo Invictus Investigación, integrado por personal investigador del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona y del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, que desde hace más de 2 décadas Invictus estudia las experiencias de personas que han formado parte de grupos potencialmente abusivos, convirtiéndose en un referente a nivel internacional. En la actualidad, el equipo desarrolla un estudio orientado a evaluar de manera rigurosa las experiencias de posible abuso psicológico y las posibles dificultades psicológicas y sociales vividas por quienes pertenecieron a los testigos de Jehová. La recogida de datos se inició hace poco más de un mes y hasta la fecha ya han participado 1.034 exmiembros del grupo, tanto de España como de otros países de habla hispana. La asociación reafirma su respeto pleno a la libertad religiosa y a los derechos fundamentales de todas las personas, incluido el derecho a expresar y comunicar experiencias personales de forma libre y responsable dentro del marco democrático. Agradecemos el interés de los medios de comunicación y solicitamos que cualquier referencia pública a este acto se entienda dentro del contenido íntegro del presente comunicado. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues este es el comunicado que queríamos transmitir a la sociedad, dar a conocer cuáles son nuestra hoja de ruta en cuanto a defender y proteger los derechos de nuestros asociados, de las personas que representamos por medio de nuestra asociación. Y ahora, pues, bueno, no sé si José Ramón, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, quería hacer varias. Genial. La primera, habéis citado esta demanda colectiva, habéis hecho esta petición al defensor del pueblo. La primera pregunta era saber si parece que está como paralizada, ¿no? por lo que estáis planteando, ¿no? Si tenéis conocimiento de cuál es el momento. Sí, de momento no tenemos noticias de si ha sido admitida o no ha sido admitida. Esa denuncia penal colectiva se presentó en el año 2023 y por eso hemos elevado al defensor del pueblo que pueda actuar en representación de nuestra demanda para que se nos diga si se desestima o se echa hacia adelante. De esa manera, pues poder seguir trabajando en la defensa de nuestros socios. ¿Cuáles eran los términos que se hacían la demanda? O sea, ¿qué se demandaba? La denuncia recoge diferentes vivencias por parte de diferentes personas ex testigos de Jehová que engloban diferentes delitos a la vista de la persona que denuncia, ¿no? de la persona que realiza esa denuncia. Ahora bien, es a las autoridades los que les pertoca determinar si esas cosas que se denuncian son atribuibles de delito o no. Y la otra pregunta era sobre el tema de la declaración como institución religiosa. También entiendo que en notorio arraigo eso vais a hacer una petición, ¿no? al Ministerio de Justicia. ¿Y en qué sentido, o sea, cuáles serían los términos, ¿no? ¿Qué es lo que vais a solicitar de manera directa? Lo que vamos a solicitar es que la entidad de testigos cristianos de Jehová sea eliminada de este registro de entidades religiosas en nuestro país, entendiendo que bajo nuestras vivencias y bajo el argumentario que hemos mostrado por medio de la sentencia que en primera instancia recogió lo que las personas que denunciaron vivieron, creemos que debe ser revisada este registro y que las autoridades determinen si puede seguir beneficiándose de todo lo que conlleva estar como una organización reconocida en nuestro país, o por el contrario se debe revisar su estatus. Al final también añadiría que, como están haciendo otros países, por ejemplo en el caso de Noruega, creemos que se tienen que revisar estas organizaciones, ya sean religiosas o de cualquier naturaleza, porque al final cuando hay un conjunto de personas y en organizaciones se cierra, digamos, la comunicación, se pueden cometer abusos. Entonces nosotros siempre hablamos desde la libertad religiosa. Cada persona tiene que profesar su fe, pero también las personas tienen que estar en entornos seguros en los que pueden hablar y comunicar tanto dentro como fuera lo que les está pasando para evitar esos abusos.
Nosotros entendemos que, como en cualquier organización, empresa, religión, se van a cometer, daños quizás a las personas, pero que son al final relaciones normales entre personas. Pero si ya una organización tiene normas y una cultura que hace que personas que estén sufriendo posibles abusos se les dificulte comunicar dentro de la organización e incluso fuera, pues creemos que esas cosas tienen que ser revisadas. De ahí que nosotros solicitemos esa revisión de la inscripción de los testigos de Jehová como confesión religiosa. Sí, algo queda evidente también, ¿no? En la primera instancia del supuesto delito de honor, ¿no? De la denuncia que recibió la asociación, es que se pudo expresar a la jueza un montón de experiencias que solo eran observables desde dentro, en cierto sentido, y que pudimos dar transparencia, la asociación pudo dar transparencia de ciertas experiencias que no se conocían anteriormente, ¿no? Y esto ayuda, esta transparencia, al bienestar de la sociedad en general, ¿no? Sí, de hecho, como bien ha argumentado nuestro abogado Carlos Bardavio en alguna ocasión, ¿no? Son las autoridades las que deben determinar si estas prácticas están suponiendo un perjuicio a la sociedad, ¿vale? Ellos son los que deben determinar si suponen ese perjuicio a la sociedad y, a su vez, si una organización que supone o puede suponer un perjuicio a la sociedad puede beneficiarse de estos beneficios que la sociedad puede dar a ser inscrita como organización religiosa. Quería añadir también que hay más beneficios que pueden ser incluso beneficiosos para dentro de la propia organización. O sea, al final pudiera haber comportamientos, ¿no? que pudieran generar daño a algunas personas y que todos pudieran beneficiarse, ¿no? Claro, o sea, al final no estamos atacando ni mucho menos la fe de las personas, simplemente que cambien ciertas normas para que haya más humanidad también, ¿no? Dentro de la propia religión. Y si eso lo cambian, no sé, puede incluso mantener el estatus de religión, pero que lo cambien. Y si la policía o el Estado lo ve considerable, finalmente quitar ese estatus de religión como en el notorio arraigo, pues si la justicia lo ve necesario, que sea así, ¿no? Y al final, que más ojos estén sobre este tipo de organizaciones hacen que cambien las normas, porque, como estamos viendo en el caso de Noruega, tras estos juicios que están habiendo, han cambiado muy sutilmente, y sabemos que de cara a la sociedad algunas normas. Las normas que han cambiado han sido que una persona que ha sido expulsada ahora ya se le puede decir hola o se la puede invitar a la reunión. Sin embargo, nosotros desde la asociación sabemos que esta medida es insuficiente y que incluso puede llegar a suponer un tipo de chantaje emocional a la persona que sale de la organización y sabe que solamente sus familiares van a contactar con él si vuelven. Nosotros como asociación recibimos casos a diario, y sobre todo cuando cambió esta norma, de personas que no han sabido nada de sus familiares y de repente han recibido un mensaje 10 años después de que su padre o su madre ha contactado con esta persona pensando que era un interés genuino, y en realidad es que le estaba invitando de nuevo a la reunión. Por eso decimos que esos cambios son insuficientes. Sin embargo, ese cambio tan insuficiente ha sido gracias a la presión que se ha hecho desde Noruega y la presión que ha hecho el gobierno noruego para seguir manteniendo el registro como religión tienes que cubrir una serie de requisitos, y uno de ellos es que la gente tenga libertad de elección y que una vez dentro pueda salir sin consecuencias. Siempre se habla, o siempre que escuchamos, pocas veces, a los portavoces de los testigos de Jehová, hacen mención a cómo la gente es libre. No sé si se refieren a que efectivamente nadie te pone una pistola en la cabeza. Sin embargo, creo que como sociedad hemos llegado a entender que no solamente la violencia o la coacción física es el único método que tenemos para mantener a una persona dentro. Sabemos que, que amenazar a una persona con la incomunicación de sus familiares y de todo su círculo
es una forma de coacción. Incluso también lo vemos en otros ámbitos como las transfusiones de sangre. Se habla de que la persona es libre de elegir el método sanitario que quiere elegir y nosotros estamos completamente a favor. Sin embargo, la pregunta que todavía no se hace desde la sociedad es si una persona testigo de Jehová se hace una transfusión de sangre, esa decisión le puede llevar a perder la comunicación con sus familiares y amigos. ¿Es eso una decisión libre? ¿Esa persona está decidiendo un tratamiento médico de manera libre y personal? Yo creo que no, es mi opinión. Si nos veis también comunicarnos de manera más pausada es porque después de la denuncia que recibió la asociación al expresar nuestras opiniones, pues existe cierto miedo también a hablar de manera fluida sobre nuestras experiencias porque no sabes hasta qué punto pueden llegar otra vez a denunciarte sobre el honor, que es algo que a mí me hace mucha gracia porque hablan del daño, el honor a una organización. ¿Y qué pasa con nuestro honor? Cuando nos han sometido a un comité judicial delante de 3 hombres y nos han hecho toda serie de preguntas, muchos de ellos teníamos 16, 18 años, ¿qué pasa con nuestro honor? Cuando usan nuestros datos personales frente a un salón del reino de 100 personas, diciendo esta persona ya no es testigo de Jehová, para que todo el mundo sepa que no debe de hablarla y si hablan a esa persona habrá consecuencias, eso no es un daño al honor. Entonces, como asociación, yo me siento tremendamente orgullosa de toda la gente que se ha unido a pesar del miedo a ser denunciado para que la sociedad y las autoridades pongan el ojo en estas organizaciones. Sí, y una reflexión que quería hacer es que no hace mucho escribió un artículo una socióloga en nombre de los Testigos de Jehová, de La Voz de Asturias, donde hablaba de cómo los testigos aplauden la pluralidad y las diferencias de opiniones. Y yo les hago una invitación pública, ahora que tenemos aquí la oportunidad, de que si realmente les gusta la pluralidad, si están a favor de la discrepancia y del intercambio de opiniones, pueden ponerse en contacto con nosotros y podemos transmitirles, de aquellos que hemos sido miembros anteriormente, por qué nos sentimos víctimas. Explicarles por qué los que antes eran nuestros hermanos, ¿vale?, porque no dejaban de ser nuestros hermanos en las congregaciones, han pasado a ser para nosotros personas totalmente desconocidas, de las cuales no tenemos tratos, y cuántas personas se sienten víctimas de esas normas que hay dentro, ¿no? Entonces, posiblemente la pluralidad de pensamiento les pueda hacer reflexionar en que quizás esas normas deban cambiar. Igual que ya no se apedrea a una mujer, como aconsejaba la Biblia, ¿no?, una mujer que cometía adulterio, no hemos cambiado esa mentalidad y ya no se hace, pues entendemos también que las normas dentro de un grupo religioso como son los Testigos de Jehová deben evolucionar con la sociedad, ¿no? Y entender y considerando el tener un poquito de empatía, sabiendo que más de 600 personas sienten que han sido víctimas, miles de personas se ponen en contacto con nosotros en redes sociales y por correo y que no hacen pública su discrepancia por miedo a perder a sus familiares, a sus amigos, debería hacer reflexionar a la Organización de los Testigos de Jehová que quizás deberían intentar adaptar esas normas internas al siglo XXI y hacer su organización mucho más abierta y plural, con voces críticas que les hagan entender que quizás deban abrirse un poquito más a la sociedad, ¿no? Yo quería añadir además el achacar causalidad institucional, ¿no?, a los Testigos de Jehová será algo que las autoridades competentes tendrán que hacer, pero desde la asociación encontramos Hay ruido. A ver. Desde la asociación, insisto, no se puede achacar una causalidad institucional, pero sorprendentemente nos encontramos con una generalidad de casos muy similares dentro de la asociación que solicitan ayuda psicológica en situaciones en el último
los últimos 3 meses 1 de cada 10 socios que se ha dado de alta tenía ideas suicidas en ese mismo momento, y de los cuales tenemos un gran alto porcentaje de personas que durante su vida han sentido ideas suicidas o incluso intentos de suicidio. O sea, hablamos de una generalización de lo que nos llega. Por supuesto, las causas serán algo o desde también estudios académicos, las autoridades pertinentes deberán encontrarlas o no, pero como mínimo encontramos una generalidad de casos de personas que antes, durante o después de pertenecer a esta organización, especialmente después de salir, de tener un comité judicial, etcétera, de pasar por ciertos procesos, encontrarse desarraigados completamente del mundo, ¿no? Desarraigados completamente del mundo sin saber ni tener herramientas psicológicas para poder afrontar pues la vida cotidiana social que viene a ser algo fuera de la organización, y tienen que aprender, ¿no?, unas nuevas formas de vivir que se sientan arraigados de nuevo, ¿no? Y es durísimo. Sí, a mí me gustaría mencionar también que con todos estos casos que necesitan mucha ayuda psicológica, que colaboramos con psicólogos, uno de ellos está aquí hoy, somos una asociación y al final el dinero con el que contamos es donativos de todos los socios, y me gustaría mencionar que ayudamos como podemos con todas las manos y todo el corazón y toda la causa que podemos hacer a toda esta persona, pero somos una asociación, me vuelvo a reiterar, tenemos, y creo que es bueno quizá contarlo, tenemos lista de espera para poder ayudar a estas personas. Vamos dando varios meses ayuda, subvenciones, con lo que tenemos, y creo que es algo que también la sociedad debe de saber, que no somos pocos y que ayudamos con los medios que tenemos. Y nos encantaría, y es algo que muchas veces debatimos, y bueno, tenemos como una estructura de la persona que ayudamos, obviamente pues no tiene medios, no tiene trabajo, quizá reciba alguna ayuda del Estado. O sea, evaluamos muy bien cada caso, no solo nosotros como junta, sino con los psicólogos, con Carlos, el abogado, y creo que esto es algo que también, como digo, la sociedad y los testigos deben de saber, que hay lista de espera para ayudar a personas que salen de la organización. Sí, o sea, nos financiamos completamente por pagos voluntarios de los socios o de quien quiera, de donación voluntaria. No tenemos ninguna subvención del Estado ni nada actualmente, por lo que actualmente contamos con unos recursos bastante limitados para poder afrontar esa situación de salud mental que incluso es posible que esté infrarrepresentada en estas 650 personas. O sea, estamos seguros que es posible que haya más personas con cierta afectación. Sí, y con el estudio que está haciendo Invictus, que ha mencionado Samuel, bueno, aquí los 4 lo hemos rellenado ya, y hay preguntas muy duras, y también preguntas que te hacen recordar momentos, y que hablábamos antes con ciertos testigos que hay aquí, ¿no?, que te remueven mucho, y cosas que incluso a veces ni te planteabas que te podía haber pasado, o cosas, vivencias, ¿no?, que habíamos tenido que igual olvidabas, y ciertas preguntas son muy ideas autolíticas, ¿no? O sea, esta cosa de estoy sola. Había una pregunta, no sé si la podemos quizás comentar, había una pregunta que decía, que igual es una cosa muy simple, ¿no?, de cuando tú estás malo o tienes una enfermedad o vas al hospital por una urgencia, normalmente tienes a tu madre, a tu hermano, a tu tío, no sé, amigos. Entonces, si eso te pasa una vez que sales de los testigos, o sea, a mí eso ya me emociona, porque yo me he visto en esa situación, ¿sabes? Entonces, esa pregunta yo creo que a muchos también nos ha podido tocar en este estudio que hace Invictus, porque no te das cuenta hasta que está pasando lo solo que estás. ¿Vale? Y esto lo menciono pues por todo este hilo que estoy comentando de todas las personas que me llegan a pedir ayuda, y muchas veces no estamos como hasta desbordados
Claro, al final nosotros y cualquier ex testigo, cuando viene alguien y te dice he sido ex testigo, se vuelca contigo porque sabe por lo que seguramente estás pasando, pero la sociedad no. Los especialistas en la salud mental y los médicos, muchos de ellos no lo saben. Entonces también necesitamos que la sociedad entienda que cuando te llega, como a mí me ha pasado, cuando he ido al médico a decir me está costando un poco más vivir en la sociedad, y le explicas a lo mejor que has sido testigo de Jehová, su respuesta fue, fruto de la falta de información, eso no pasa nada, puede ser de cualquier religión, tú lo que necesitas es un tratamiento para adaptarte a la sociedad. Yo entiendo que todos pasamos por situaciones difíciles, pero ese médico no estaba sabiendo que yo me había visto obligada a romper las relaciones con todo lo que había sido mi entorno, que estoy en un mundo en el que dentro de la organización he recibido información de que el mundo es peligroso, de que el mundo es malo. Me ha costado tener autoestima, creer a la gente, todo ese proceso que los extestigos sabemos por lo que hemos pasado, la sociedad todavía no lo es. ¿Cómo es la sociedad consciente de esto? Si hablamos. Pero si hablamos con el miedo a ser denunciados, la cosa no funciona. Entonces necesitamos la colaboración de las autoridades pertinentes, de los profesionales de la salud, entendiendo que no es un ataque a la fe ni es un ataque a una organización religiosa. Los líderes de los testigos de Jehová no se pueden escudar en que son una religión para que nadie les critique. Yo puedo tener mi propia definición de lo que son los testigos de Jehová, pero independientemente de que seas una religión, una editorial o la forma que pienses, eres susceptible de crítica, y eso es bueno, porque si la gente no puede criticar el sitio en el que está, no hay libertad. Entonces desde aquí pedimos a medios de comunicación, cuando salimos muchas veces a contar nuestras experiencias, hay medios de comunicación que tienen cierto reparo porque saben que pueden llegar ciertas consecuencias de parte de los testigos de Jehová. ¿Hasta qué punto eso es una comunicación o un debate abierto? Como ha mencionado antes Samuel, los testigos de Jehová, los líderes, siempre hablamos, las personas que están dentro, muchos de ellos son víctimas y muchas de ellas contactan con nosotros, pero no de manera pública, porque saben que contactar con nosotros les supondría un problema dentro de la organización. Los líderes siempre dicen que ayudan a su pueblo, a sus hermanos, que están muy pendientes de ellos. Si realmente estáis tan pendientes de ellos, ¿qué protocolo seguís para las personas que se han quedado completamente solas? ¿Qué protocolo seguís para las personas que, en vuestra opinión, son experiencias personales, que hayas perdido a toda tu familia? ¿Les ayudáis de alguna manera? No les ayudáis. Dejadnos que por lo menos nosotros como asociación sí que lo hagamos, el trabajo que a lo mejor vosotros no estáis haciendo. Además son como los olvidados, ¿no? O sea, luego lo que hacen es visitas de pastoreo igual cada X años y solo con el fin de que vuelvas. Eso es un machaque psicológico. Es bastante, sí. Y más o menos ahora la sociedad, gracias a que estamos hablando, lo está entendiendo. Sí, además, bueno, yo digo mucho siempre esta frase de que no solamente el mundo me tuvo que acoger, sino que yo también tuve que acoger al mundo. O sea que, en cierto sentido, hay una ideología además, ¿no? naciendo dentro y normalizando comportamientos, formas de ser, formas de ver la vida, ¿no? Normalizas ciertas cosas que luego al final ese miedo, ¿no? abrupto al mundo, ¿no? El mundo es malvado, el mundo, incluso nosotros, ¿no? Como este concepto de apóstata, ¿no? Como si fuésemos dirigidos no estamos dirigidos por el diablo, estamos dirigidos por ciertas necesidades básicas que hemos sentido innatamente o hemos sentido, y ha sido un grito al cielo de poder decir, no, es que hay una parte de libertad de nosotros que está diciendo,
hostia, tenemos que hablar de esto, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Pero acabas situando una situación muy vulnerable, al menos yo hablo por mí, una situación muy vulnerable, pero encontramos en muchos socios esa vulnerabilidad con respecto a desconfiar del mundo, tener esa paranoia o síntomas de paranoia, de no poder confiar incluso en ciertas bondades o ciertas cosas, ciertos accidentes que en el mundo le pueden salir que sean buenos, ¿no? No poder relacionarse con el mundo por ese miedo constante, por no poder acoger al mundo. Y además que se vean violados o posiblemente violados ciertos derechos, como por ejemplo mujeres en la organización dentro que pueden tener una experiencia de abuso por parte de su marido y que dentro de la congregación sea una dificultad distanciarse o divorciarse de esta persona. Es que ya no estamos hablando de que estés muy triste, es que estamos hablando de la coacción de una mujer que se quiera divorciar. Es que estoy casi convencida de que cuando se hizo el estudio para dar esta inscripción de confesión religiosa a los testigos de Jehová, me gustaría saber hasta qué punto miraron el libro de sus reglas de ancianos pastor en el rebaño, porque yo creo que a día de hoy, si supieran las normas que hay, pondrían en duda ese registro como religión. Sí, José Ramón. Quería hacer Sí. una pregunta. Bueno, hay un precedente, de alguna manera, me veis hablar con el Defensor del Pueblo, de la intervención del Estado sobre una confesión religiosa, que es el informe que se hace, bueno, en este caso lo encarga el Congreso, ¿no? Es una petición, una encomienda que hace el Congreso sobre la situación de abusos en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Defensor del Pueblo hace un informe, hablando con distintas entidades de la Iglesia Católica y con otros expertos en una comisión, que luego además presenta en el Congreso. No sé si de alguna manera podéis solicitar una cosa parecida, o se os ha planteado decir que, bueno, que una institución, en este caso, bueno, a la que vais a acudir, porque si vais a ir a esto, pero vamos, no necesariamente, pero vamos, que probablemente sea la más adecuada, pudiera hacer un informe de lo que realmente está ahí, para que no sea simplemente vuestra palabra contra la otra o una sentencia judicial, sino que haya como un trabajo de este tipo, ¿no? Sí, de hecho lo hemos contemplado, ¿eh? Lo que pasa que nuestras posibilidades y capacidades, tanto administrativas como jurídicas, son limitadas, porque somos un grupo de voluntarios, pero sí, lo tenemos contemplado y a futuro vamos a trabajar en ello. Porque hay un tema del que no hemos hablado y que creo que es necesario hablar y que está relacionado con lo que tú has dicho, ¿no? Que es el abuso a menores y el tratamiento de este dentro de la organización, ¿no? Yo he vivido personalmente ese tema y por lo tanto sé lo que sucede, y es un melón por abrir. Creo que la sociedad española, al igual que lo ha hecho con la Iglesia Católica, debe hacerlo, no solo con los testigos de Jehová, ¿no? Sino con, yo creo que todos los grupos religiosos, todos estos grupos que son bastante impermeables al examen externo, adolecen de estas prácticas. El problema no es las personas que lo realizan en sí, sino cómo la institución responde ante estos abusos, ¿no? Y por lo tanto creo que sí que es algo que a futuro nos planteamos. Yo quería añadir que toda institución al final tiene procesos, procedimientos, roles, jerarquías de poder, o sea, no es algo malo, pero ¿qué tipo de protocolos tienen para depender de qué tratamiento de casos? O sea, ¿tenemos transparencia suficiente desde la sociedad, desde el Estado? ¿Hay transparencia sobre qué protocolos se ejercen para depender de qué casos? No estoy seguro de que haya esta transparencia. O al menos encontramos casos que nos encuentran algo que nos tenemos miedo, ¿no? Que algo pasa. Y una demanda que no solo es exclusiva de aquí, sino sucedió en Estados Unidos, es el hecho de que ellos hagan públicos los casos que conocen de abusos sexuales. Yo, como anciano que he sido, yo he llegado a destruir dentro de los archivos de la congregación
todo informe que había sobre cualquier tipo de comité judicial. Eran instrucciones que recibimos desde Betel y en esos informes habían casos de abusos sexuales. ¿La organización en su momento tomó la determinación de denunciar esos abusos? Es una pregunta que yo me hago. ¿Se ayudó a la víctima de esos abusos que estaban en informes internos a denunciar su situación? ¿Se le dio el soporte legal suficiente? ¿Se dio a conocer a las autoridades por parte de personas que conocían de este tema? Tanto ancianos como personas implicadas, ¿se dio a conocer a las autoridades pertinentes en su momento esos abusos? Pues es algo que creo que está relacionado con lo que tú estás planteando y que, por lo tanto, se le debe plantear a las autoridades y que ellos determinen si, como en el caso de la Iglesia Católica, pues no ha habido suficiente transparencia ni apoyo a las víctimas, pues que de esa manera actúen en consecuencia, y si se ha de indemnizar a las víctimas, como ha sucedido en el caso de la Iglesia Católica, que se indemnice, evidentemente. Israel, te he visto la mano levantada. Sí. Estuvimos en el Congreso de los Diputados con, si lo recordáis, con la otra, bueno, y más asociaciones, en especial la de Rezune, que fue una unión, por el tema de aquí en el Congreso pedir una ley contra la persuasión coercitiva. Entonces, sigue abierto esa vía, ese canal. Me gustaría, más que nada, para los socios que supieran si estáis en comunicación con Rezune, porque ahí sí podemos hacer el tema de la comisión de investigación, pero no va a ser solamente para una secta, grupo religioso, llámalo como quieras. Va a ser para muchos afectados. Estamos hablando del 1% de la población nacional. Y claro, la asociación más grande que aglutina ahora mismo es Rezune. No sé hasta qué grado estáis en contacto, estáis con ese tema de la ley contra la coercitiva, y luego tengo una segunda pregunta. Sí, pues respondiéndote a eso, hace unas semanas estuve hablando con Juancho, preguntándole precisamente sobre este tema. Y le pregunté cómo iba en el Congreso, cómo se presentaban las firmas, si había algún avance, y me dijo que habían estado en conversación con algún grupo parlamentario, pero que todo esto era un proceso muy lento. Entonces le dije que evidentemente contaran con nosotros para cualquier iniciativa con respecto a este tema, que nos tenía a su disposición, por si había que ir a entrevistarse con cualquier grupo parlamentario, hacer públicas nuestras experiencias para que, si quieren tomarlas como ejemplo para cualquier investigación, pues aquí nos tienen. O sea que sí, estamos en contacto con ellos para este tema. La otra pregunta es, a nivel nacional e incluso internacional, todavía más, somos miles de víctimas. El tema es que yo llevé personalmente a la Policía Nacional muchas de las denuncias, e incluso acompañé a la policía para que declarara. Sé que la policía estuvo haciendo investigaciones, ¿no?, cuando me tocó estar en la Junta Directiva. Entonces, ¿en qué ha quedado todas esas investigaciones? ¿Ha servido de algo todo lo que la policía, porque sé que la policía hace un gran trabajo, ha servido para algo? ¿Hay alguna forma? Yo creo que no lo habéis mencionado, a lo mejor me equivoco, pero ¿hay alguna forma además de poder presentar una denuncia colectiva ya formal, ya no solamente individuales en reglas colectivizadas en policía, sino ya directamente en la asociación, una denuncia en los tribunales de Torrejón de Ardoz, donde de manera extraoficial sabemos que ya tienen constancia de ello? O sea, un poco lo que nos pudierais contar de esto, y no sé si habrá habido algún aumento de esos denunciantes. Sé el número que teníamos más o menos, los que querían ir a lo mejor como denunciantes o incluso como testigo protegido, pero no sé si también podéis dar una cifra de si ha habido aumento, etcétera, en ese sentido. Pues en cuanto a la primera pregunta, la asociación está como denunciante, como acusación particular en esa denuncia, la incluimos como tal. En 2025. En 2025, por lo tanto somos parte como asociación de esa denuncia. Han habido diferentes personas que se han añadido a la denuncia colectiva,
¿vale? Hicimos una reunión hace unos meses para que más gente se sumara. Hemos trasladado, por otro lado, a Carlos diferentes casos que se han puesto en contacto con nosotros, que creemos que son interesantes para que los evalúe y se sumen a esa denuncia. Y tenemos pendiente, hacemos una invitación pública a aquella persona que quiera denunciar algún tipo de abuso dentro de la organización que considere que puede ser constitutiva de delito y que evidentemente, como hemos dicho en el comunicado, son las autoridades pertinentes las que tienen que determinar si es delito o no, pues ellos les invitamos a que se sumen a esa denuncia, ¿vale? Que se pongan en contacto con nosotros y nosotros explicaremos cómo se hace. Y por otro lado, en cuanto a lo que preguntas si sabemos cómo está esa denuncia, lo que hemos mencionado en nuestro comunicado, hemos elevado una queja al defensor del pueblo porque nosotros de manera oficial no tenemos ningún tipo de comunicado ni sabemos nada. Es lo que solicitamos. ¿Vale? Entonces, ahora... Que si veían algo se iban a poner en contacto, pero que se iban a poner en contacto con el tribunal. Por eso, como no tenemos ningún tipo de noticia de si está admitida o no admitida estas denuncias, hemos elevado esta queja al defensor del pueblo para que él interceda ante las autoridades competentes para que nos den una resolución, si sí o si no, ¿vale? Para que tengamos alguna noticia y una vez que tengamos conocimiento de lo que ha sucedido, pues coger una vía o coger otra, ¿vale? Pero de momento estamos a la espera. Me imagino, ya por último, preguntaros, seguimos nosotros, tanto Gabriel, por ejemplo, que está aquí, Enrique, o yo, a nivel personal, ya no solo la asociación que decidió otra agencia, seguimos todavía en procedimientos, ¿no? Distintos procedimientos. El mío va a ser para empezar el 15 de mayo. Todo eso me imagino que seguiremos teniendo el apoyo incondicional de la Junta de... Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. La denuncia que se os ha hecho a vosotros es como si se nos hubiera hecho a nosotros, ¿no? A la asociación. El problema es el día, y esto va a hablarlo porque esto va a llegar a Estrasburgo, pero el día que consigan algo aquí en España van a ir a por todos. Sí, nosotros estamos aquí expuestos. Somos conscientes de que, al igual que pasó con la anterior Junta, al exponerse aquí públicamente y contar y hacer públicas estas denuncias y contar sus experiencias, fueron denunciados, pues asumimos que va con el cargo y con el rol institucional la posible demanda o denuncia que nos vengan de parte de los testigos de Jehová. Somos conscientes de ello. Por lo tanto, por eso intentamos o ponemos en manos de las autoridades, ¿vale?, que nosotros ponemos nuestro testimonio, ponemos nuestros casos a la luz pública, tanto en medios de comunicación como de manera pública en redes sociales. Evidentemente no somos ni jueces ni policías, pero bueno, los que sí lo son, las autoridades pertinentes, ahora tienen la potestad de decidir si lo que estamos explicando constituye un delito o no lo constituye, que ellos determinen. Nosotros les estamos dando en bandeja lo que nos sucede, les estamos diciendo, miren, nos pasa esto, no somos 3 ni somos 4, somos cientos que somos de la asociación, miles en todo el mundo, y por lo tanto ustedes determinen si deben tomar actuación, si deben tomar medidas, si deben investigar más, está en sus manos. Quería añadir además que esto no es solo un sprint, sino que es una carrera de fondo. Y además hay una desventaja económica entre instituciones muy importante, pero que agradecemos muchísimo el apoyo de todos los socios y todas las socias y personas también ajenas a la asociación, pero que también ayudan o que comparten o que dan visibilidad a esta situación, porque esto es una carrera de fondo que va a instancias siempre superiores, y mantener esa resistencia, ¿no? Mantener esa energía constante en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, como decía también Israel, o sea, la ley de persuasión coercitiva, ser conscientes como sociedad de que hay estas técnicas de persuasión, ahora que se acerca también el 8M,
las mujeres en los últimos años y la sociedad han entendido que el machismo no solamente es que tu marido te agreda físicamente, que hay muchas cosas antes. Y en base a los testimonios de mujeres se han ido elaborando leyes gracias a la exposición de las experiencias personales de la sociedad. Por lo tanto, creo que lo que nosotros estamos haciendo al exponer nuestras experiencias es quizás allanar ese camino para conseguir una ley que explique qué es la persuasión coercitiva, que no es necesario que te aten de pies y manos y te metan en una sala para decir que algo es perjudicial, que pueden haber otras técnicas que no empleen la violencia física, que puedan someter a una persona. Y creo que justamente estamos en ese camino de visibilizar y hacer entender a la gente que hay estos patrones de comportamiento y que se deben de evitar. También el hecho... Bueno, Quería añadir, perdona, porque además, o sea, me gustaría citar a Carlos Bardavío sobre persuasión coercitiva, algo sutil, algo muy discreto, ¿no? Y además que si existe este fenómeno, y yo creo que también la sociedad se puede apoyar en referencias académicas y trabajos de estudios de psicología y sociología y filosofía de derecho, para poder delimitar si existe este fenómeno, poder delimitar si existe es más transversal, no estamos hablando aquí de algo concreto, algo que a lo mejor puede beneficiar a muchas partes de la sociedad. Es que yo me imagino, ya lo último al hilo de esto, que en una empresa vayas a trabajar y que en el contrato ponga que si quieres dejar de trabajar en esa empresa no puedes volver a tener contacto con ninguna de las personas que está ahí dentro. Yo no sé si es legal o no, pero yo creo que al menos sería criticable. Pues nosotros de manera similar es lo que estamos haciendo. Sí, yo voy a comentar que con esto que comentaba Soraya de la visibilización, agradecer también a todas las personas, agradecer a todas las personas que nos están escribiendo para contar su propia experiencia, porque esto hace unos años era inviable. O sea, esto hace unos años era algo que tú pensabas de esto me está pasando solo a mí, estoy loca, me lo estoy inventando, cualquier cosa que cuente me van a decir que es una mentira, no lo van a entender y no os hacéis una idea, seguramente sí, pero igual gran parte de la sociedad no tiene ni idea de la de personas que a raíz de que Soraya cuenta su historia, ¿verdad? Samuel, yo, muchos de los que estamos aquí, se ha abierto esa puerta a que otras personas con nombre o sin nombre, porque nos escriben también de forma anónima, se abran y sigan contando estas cosas que ocurren. Y poder calmar a esa persona mentalmente, psicológicamente, para poder decirle, oye, que es verdad lo que te ha pasado, que no eres la única, este eslogan, ¿no?, que tenemos de no estás solo, es reconfortante y creo que sobre todo hacia ellos, hacia esas personas que nos escriben, porque de verdad es horrible esa sensación. Me recuerda este fenómeno que, o sea, yo creo que a todos les habrá pasado alguna vez de ir a algún sitio y salir raro, ¿no? Y sentirte raro y decir, ¿soy yo o es donde he estado? Sí. ¿Soy yo o no? Y que otras personas te digan, no, creo que no estás loco, creo que no estás loco, creo que lo que sientes lo hemos sentido más personas. Eso da una estabilidad psicológica muy importante para poder sobrellevar la vida venidera, ¿no? Con la pregunta esta que nos hacen muchos también de verdad se es feliz en el mundo, porque claro, nos habían contado que era lo peor. De verdad, no me están mintiendo. Y claro, al contar estas experiencias por nuestra propia voz, nuestra propia boca, les ayuda muchísimo a intentar ver esa realidad de que efectivamente lo que le han contado en los testigos no es cierto. Hay personas buenas y malas en todo el mundo, pero que no es tan malo como nos lo pintaban. Había una mano levantada. Sí, Gabriel, querías preguntar algo, ¿no? Sí, yo quiero comentar una cosa, una duda que tengo respecto
ser perjudicial al no haber de momento algún respaldo jurídico de ganar. Es que son temas diferentes, porque la demanda contra la asociación es una demanda por el derecho al honor. O sea la que sea la sentencia, lo que se dirime ahí es si nosotros estamos atentando contra el honor de los testigos de Jehová. Entonces son casos diferentes, aunque sí que es verdad que sirven como respaldo, como tú dices, pero son ventanas diferentes que se abren de una misma casa, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando se haga la sentencia, que tampoco la podrán recurrir, y podrán ir al Supremo, y luego podrán ir al Constitucional, y podrán ir a Europa. O sea, igual con este dilema estamos durante años. Esa puerta va a estar ahí, que igual estamos 10 o 12 años así, pero mientras tanto estamos tomando otras acciones, ¿vale? Y lo que hemos dicho anteriormente, nosotros estamos poniendo las herramientas para que las autoridades investiguen y determinen. Más no podemos hacer. Ahora les va a tocar a ellos determinar y dirimir si realmente hay delito o no hay delito, si deben seguir hacia adelante o no deben seguir hacia adelante. Pero nosotros vamos a seguir ahí, ¿vale? Sí, sí. Tengo entendido que la denuncia colectiva está, digamos, un poco estancada en el tribunal de Torrejón. Mi pregunta es si la asociación se plantea que esa denuncia colectiva se convierta en una demanda formal, o si esto es posible o no. Eso es un tema legal que se escapa a mi conocimiento. Es realmente, o sea, los pasos es que los pasos, no sé si esos, o sea, lo que tú estás planteando, no sé si jurídicamente es posible. O sea, yo sé que lo que se tenía que hacer para una denuncia se ha hecho, pero si no hay, la policía no ve caso, no se puede seguir hacia adelante. O si se pasa al juzgado y el juzgado ve que no hay caso, se tienen que tomar otras vías, ¿vale? O sea, lo que tú estás planteando, jurídicamente no sé si, yo no soy jurista evidentemente, si es plausible, ¿vale? O sea, creo que son temas diferentes. O sea, lo que sí que está claro es que si de momento no tenemos noticias, para bien ni para mal. Lo que también somos conscientes es que la presión social hace que al final las cosas sigan adelante. Entonces nosotros también, para nosotros es importante esto, que la sociedad siga empujando, porque cuando la sociedad empuja al final hay casos al final que van saliendo. Entonces lo nuestro también es no quedarnos quietos y parados. Vamos a seguir. Tanto si lo aceptan como si no, como tú bien dices, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nos plantearemos otras formas de actuación. Como nosotros no somos juristas, como decía Samuel, pero sí que contamos con Carlos Bardavío, y gracias al documental y a esta visibilización que se está haciendo, están llegando profesionales sanitarios que quieren ayudarnos, abogados y abogadas. Algunos de ellos incluso han tenido trato con los testigos de Jehová, o sea, saben del tema y nos dan su ayuda. Entonces, gracias también a que otras personas nos están brindando esa ayuda, podemos optar a vías como lo que tú has mencionado, en el momento en el que algo no vaya para adelante. Lo que está claro es que este camino que se ha hecho no se va a deshacer. Y vamos a seguir para adelante. Porque además ya no es una cuestión de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, es que están surgiendo nuevas asociaciones, ya no solamente en Latinoamérica, por la proximidad del idioma, sino en otros países. Lo que estamos haciendo, mantener el contacto con Noruega. Fuimos allí, yo fui allí, presencié el juicio y me sirvió también para hacer contacto con gente y extestigos de Estados Unidos, de otros países de Europa. Y lo que estamos haciendo es una piña. O sea, al final esto ya no solamente va a ser extestigos de Jehová, de España. Está poniendo difícil. Sino que aunque haya ruido como este, vamos a seguir adelante. La comedia. La comedia me persigue. Bueno, pues por nuestra parte creo que hemos expuesto lo que teníamos que exponer. Os damos muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No sé si hay alguna pregunta más.
Esperamos haber podido responder a todas vuestras dudas. Queríamos hacer este comunicado público, ¿vale?, para que la sociedad sepa de nuestras demandas, que también sepan que nuestros socios también sepan que estamos ahí trabajando y luchando y peleando por sus derechos, y que somos conscientes de que esto es una carrera de fondo y que va a llevar años y que posiblemente nosotros ya no estemos y que sean otros los que tengan que tomar la iniciativa en esta cuestión. Pero bueno, vamos andando todos, igual que lo hicieron anteriormente Israel, que está aquí presente, Enrique y Pablo, andaron su camino, pues ahora estamos andando nosotros y posiblemente vengan otros que andarán, ¿no? Pero vamos a dejarles las bases para que la gente que se siente sola, que se siente abandonada, que se siente víctima, tenga un lugar de refugio donde acogerse, donde estar, donde contar sus experiencias, y lo que deseamos es que puedan continuar con su vida. Una vez que hayan sanado y se sientan bien, puedan continuar con su vida, puedan integrarse en la sociedad tranquilamente, y que esto quede como una experiencia más en la vida y que den paso a otras personas, ¿no?, para que podamos ayudarlas. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.